Bienvenidos a su programa La Verdad para Hoy, un programa donde queremos hablar con claridad y de manera aplicada lo que nos enseñan las Escrituras para nuestra vida diaria a partir de la mente de Cristo. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que nos parece muy importante y necesario para todos los creyentes. En nuestros días escuchamos continuamente frases como quiero tener una vida espiritual disciplinada, pero no lo logro. Empecé el año con muchos ánimos, con muchas metas y me enfrié, no continué y eso se convierte en algo común. Y eso nos muestra, nos revela que hay una constancia en nuestro mundo, incluso dentro de los creyentes, y es una falta de disciplina. Por eso hoy queremos hablar de esta herramienta que es tan importante y necesaria para la vida de todas las personas. Lairi. Vander, bueno, qué gusto una vez más poder nosotros charlar acerca de lo que las Escrituras dicen y poder ayudarnos. Creo que este tema lo hemos hablado muchos años atrás. Recuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Adolescentes y sacábamos espacios, charlábamos acerca de cómo mejorar nuestra vida disciplinada de la oración y en otros aspectos en general. Y creo que podemos asentir que no somos los más fuertes en ello, que también tenemos batallas, que también estamos entendiendo lo que las Escrituras dicen, estamos aplicando lo que el Señor nos ha estado enseñando durante todos estos años. Y creo que por esa razón este programa entonces va a ser de gran edificación para todos los que nos están escuchando. Así es, Lairi, sí. Recuerdo muchas ocasiones de sentarnos a conversar, abrir el corazón y decir, se convierte en una lucha, en una batalla, mantener esos tiempos constantes de oración, de lectura de las Escrituras, ver cómo hay muchas situaciones, eventos que quieren de pronto venir y robarse esos momentos y tener muchos momentos juntos de orar por eso, ¿cierto? Y de mirar Sí, el consejo de las Escrituras. así fue, así fue. Bueno, Lairi, cuando estamos hablando entonces de esta herramienta importante que es la disciplina, ¿qué nos dicen las Escrituras al respecto de la disciplina? Bueno, yo creo que cuando miramos lo que Dios quiere anunciarnos acerca de la disciplina, podemos concluir que es un Dios que está muy interesado en que tengamos esa vida de orden. Si quisiéramos definir qué es disciplina o cómo se ve la disciplina, se ve en una vida que está organizada, que permanece constante, y hay muchos pasajes en las Escrituras que anuncian esto y nos dicen cómo la sabiduría está asociada con la disciplina. Incluso Proverbios 6:6 dice que la hormiga es necesario observarla por su diligencia, por su disciplina, y en ese orden de ideas dice que eso lo deben hacer los sabios. De la misma manera dice que el alma diligente va a prosperar. Entonces podemos asociar esa disciplina con esa diligencia, con tener unas actividades que Dios ha planteado, una vida que Dios ha propuesto para mí y yo la abrazo y yo entiendo qué es lo que Dios quiere que yo viva y lo persigo en ese escenario. Entonces, pudiésemos definir de esta manera la disciplina, un orden en el cual se ve que se está llevando esa vida hacia Dios o en el contexto que Dios me manda que viva, sea un padre, sea una madre, un esposo, una esposa, un hijo, porque no solamente queremos hablar de una disciplina para la vida de oración. Programas atrás tocamos un poco lo que era la vida de oración, pero queremos hacer un panorama general en este espacio y tocar lo que significa una vida disciplinada como creyentes. Íntegramente en todas las áreas que implica la vida diaria, ¿cierto? Como Sí. creyentes. Me parece muy importante eso que hablas, entonces, esta disciplina no es una rigidez solamente en colocarme un cronograma estricto de cosas por hacer y ya, sino que tiene que estar alineada con la voluntad de Dios, ¿cierto? Está alineada en esa dirección y eso es muy importante. El Nuevo Testamento también habla al respecto. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento, Lai? Bueno, Fander, hay un
texto que quisiera que tomáramos hoy y lo resaltáramos. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Una vida disciplinada se caracteriza porque no es algo externo, se caracteriza porque es algo interno. Pero no solamente interno, sino que eso interno le apunta a Dios. Me hago de pronto entender un poco más a través de este ejemplo. Una persona quiere llegar temprano a su trabajo y cumplir con todas sus responsabilidades. Pero cuando lo hace, no lo hace desde una realidad del corazón, puede hacerlo desde la queja. Okay. O, por lo contrario, lo hace y quiere hacerlo y se esfuerza en hacerlo porque quizás va a recibir una retribución de este mundo y no está apuntándole a agradar a su Dios, a honrar a su Dios. Y en ese orden de ideas, la disciplina está íntimamente ligada a la gloria de Dios. Está íntimamente ligada a que lo que yo viva en este mundo le agrade a Dios. Entonces ya se convierte en algo de una importancia vital para nosotros como creyentes, porque esa es la meta. Lo hablábamos en el episodio anterior, la gloria de Dios. Sí. Entonces, no solamente este pasaje, hay un pasaje que la verdad me impacta, me ha confrontado muchas veces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pedro viene hablando acerca de que hemos recibido de parte de Dios todo lo que es necesario para la vida y la piedad. En otras palabras, para esa vida espiritual y el resto de lo que es la vida en este lado del cielo. Okay. Y que de él recibimos unas promesas que nos permiten escapar de la corrupción del mundo. Pero en el versículo 5, a renglón seguido, entonces el apóstol Pedro nos dice, por el Espíritu Santo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Diligencia. Y no solamente una parte, nos manda a poner toda diligencia. Es cierto, viene de parte de Dios algunas cosas o todo lo que necesitamos para esa vida de ser un esposo, de ser una esposa, pero la Escritura me manda a que yo pueda tener una vida organizada, esforzada, que son ingredientes de esa vida de disciplina. Sí, qué importante, Lairi. ¿Cuál es entonces la línea que un creyente debería de establecer para organizar sus prioridades primero? Porque si hablamos de hacer todas las cosas para la gloria del Señor, todo lo que hagamos, pero hablamos de que nuestra vida debe estar alineada en los propósitos de Dios, ¿cuáles deben de ser esos pasos a pasos en los que debe de empezar un creyente para establecer puntos prioritarios en su vida? ¿Qué debería de hacer? Tal vez, no sé, qué consejo podemos dar a las familias que nos están escuchando y como tal vez algunas veces lo hemos hecho, de poder analizar, bueno, qué sí y qué no debe de estar en mi vida, en lo que estoy haciendo. ¿Qué es la voluntad de Dios, qué no? Y a partir de esas áreas, como trabajador, como siervo de Dios, como esposo, padre, ¿cierto? ¿Qué debe de haber dentro de esas áreas que requieran esa disciplina? Pongámoslo de esta manera. Porque en el momento en que yo llego a conocer a Cristo, en que Él me ha alcanzado para Él, se da la conversión, porque en ese momento Él no simplemente me lleva a su presencia? ¿Por qué permanezco todavía en esta tierra posterior a ese momento de mi salvación, ese momento donde se da el conocimiento de Cristo y ya mi vida le pertenece a Él? Es porque Efesios capítulo 2 dice que somos creación de Él para que andemos en las buenas obras que Él de antemano preparó. Okay. En otras palabras, yo debo entender en el lugar donde Dios me ha puesto qué está en su mente para mi vida. Okay. Es decir, nuestra vida no es nuestra como para que la vivamos entablando las metas propias y siguiendo los sueños propios.
como creyentes tenemos una vida en Cristo. Así es. Y esa es la vida entonces que Dios ha preparado para nosotros y la que debemos de seguir. Y ahí es donde entonces me debo hacer algunas preguntas importantes. Yo tengo unos roles en los cuales Dios me ha puesto. Por ejemplo, soy esposo. Y Dios en las Escrituras ya me ha dicho que el esposo debe de vivir de una manera. Y de esa manera se va a glorificar el nombre de Dios. Entonces, debo darle una prioridad a mi esposa. Debo amarla como Cristo ha amado a la iglesia. Y eso me implica estar atento a sus necesidades, a sus cuidados, estar pendiente de que ella se sienta amada en medio de la práctica del día a día. De servirle. De como servirle, Cristo sirve a la claro iglesia. que sí. Ahora, ya de ahí, entonces puedo sentarme en una meditación en la Escritura y decir, en ese orden de ideas, ¿qué tarea tengo? Ok. Pero también tengo un rol como padre. Y como padre, entonces el Señor me dice puntualmente en las Escrituras que yo debo instruir. Incluso dice padres, y curiosamente el original de esa palabra se refiere a los hombres, porque muchas veces los hombres hemos dejado esas responsabilidades. Entonces, como padre me dice, padres, vamos a educar a los hijos en el temor y en la amonestación del Señor. Y eso para mí debe ser suficiente como para yo sentarme y rayar para mi vida qué cosas deben estar en mi vida quizás diariamente, semanalmente, mensualmente. Y entonces comienzo a ver la Escritura de una forma práctica. Y si tú me preguntas, esto es lo que Dios quiere que hagamos y le da gran gusto que lo hagamos, es decir, complace su corazón porque estamos obedeciéndole y tomo prioridades, mi vida se centra en esas prioridades y comienzo a vivir, porque algunos quizás podrían decir, no, yo quiero tener una vida disciplinada, y se dedican a su trabajo o a su empresa y son esforzados, se levantan muy temprano en la mañana, hacen todas las tareas que la empresa les demanda que haga, su trabajo les demanda que haga, sin embargo dejan a un lado las responsabilidades que Dios les ha dejado que hagan. De la misma manera, también como trabajador, la palabra dice que todo lo que haga, lo haga como para el Señor. Dice que yo debo estar sujeto a mi jefe. Y todo eso, ¿cómo lo hago? ¿En qué manera yo debo de cumplir entonces esos requisitos que Dios ha puesto sobre mi vida para glorificarle? ¿Sí? Y esto es supremamente importante. Y podríamos extenderlo a todos los otros roles que vivimos y ponerlo en forma muy práctica. Como siento como que arde el corazón por dentro al pensar en qué tan aplicado y sencillo se ve la vida de obediencia a la palabra de Dios en estos términos. En el sentido de que Dios nos ha dejado parámetros claros revelados a las Escrituras para todas las áreas de nuestra vida. Y cuántas veces pasamos por encima leyendo estos textos como, ok, ahí lo dice, pero no hay de mi parte decir, esto es para mí, ¿qué voy a hacer con esto? Y más cuando leemos textos que dicen pongan toda diligencia, ¿cierto? Es decir, es nuestro llamado también a aquellas cosas que las Escrituras nos dicen y que las Escrituras hablan y abarcan todas las áreas del ser humano. No es solamente el área de la oración, de las Escrituras que son prioritarias, importantes, sí. El congregarnos que requiere una disciplina también, pero nos estamos refiriendo a áreas que comúnmente pasamos por alto, tal vez creyendo que lo que tiene que ver con Dios es la oración, la lectura de la Biblia y el congregarme, pero el área de cómo soy como esposo, cómo soy como trabajador, a qué horas me voy a dormir, qué hago en mis tiempos de descanso, en mis fines de semana, o no sé, qué clase de películas veo o cuáles no, cuánto tiempo paso en mi celular. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Y la Biblia sí nos habla precisamente también de una disciplina en esas áreas, de vivir una vida para la gloria de Dios en todos los sentidos. Ander, me gusta mucho lo que acabas de decir porque nos invitas a pensar nuestra fe en el día a día. Nos invitas a pensar de que ser creyentes no solamente asistir a un templo o a un lugar donde se congrega la iglesia,
un domingo, un miércoles. No es solamente tener un tiempo devocional que pues es supremamente importante, sino que se trata de vivir en todos los aspectos de mi vida para su gloria, para su gloria. Amén. ¿Qué enemigos podemos ver que tienen la disciplina en la vida de un creyente? Bueno, Fander, es muy claro en las escrituras poner toda diligencia y hay un antónimo, un contrario a esto que es diligencia, que se llama negligencia. Es cuando yo tengo algo que sé que debo de hacer y no lo hago. Pudiésemos llamarle pereza, pero no solamente es que no lo hago porque voy a sentarme en mi sofá y solo quiero ver un programa de televisión, no quiero ni siquiera organizar mi cuarto o hacer las tareas. No, también negligencia tiene que ver con ocuparme en otras actividades diferentes que lo que hacen es tomar el tiempo que le pertenecen a la actividad que Dios me ha dicho que desarrolle. Entonces puedo ser una persona muy activa, pero muy negligente. Y este es el gran enemigo, y en nuestro hoy hay demasiados factores o distractores que lo que hacen es encaminar nuestra vida a esa vida de negligencia. ¿Cuáles son algunos de esos distractores que podemos encontrar? Porque vivimos en un mundo muy ocupado, vivimos en un mundo de muchos quehaceres, pero de mucho descuido en lo que es realmente importante a la luz de la eternidad. Bueno, una vez más creo que nos apuntas a prioridades, y las prioridades apuntan a voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que haga. Entonces, un factor grande tiene que ver con la ocupación. Hoy todo el mundo está corriendo y está sobreocupado, y es negligente al no ser responsable con las tareas como esposa, esposo, padre, incluso como hijos, vamos, y el colegio nos toma el entrenamiento en este deporte, el entrenamiento en aquel deporte. Quiero desarrollar mi vida en esta área de los lenguajes, y entonces el inglés también se mete dentro de mi agenda, y en medio de todo ello se me olvida que Dios me ha dado una tarea como hijo. Siempre, Lairi, entonces que tomamos una prioridad y la bajamos de posición, terminamos descuidando aquello que va dentro de esa prioridad. En ese orden de ideas, la Biblia nos ha revelado que la voluntad de Dios es que le conozcamos. Esa es una prioridad, ¿no? Para un creyente. Pasar tiempo con el Señor no es opcional. La Biblia nunca dice si tienen tiempo de sobra, acuérdense de orar. Todo lo contrario, dice orad sin cesar. Que Lo nuestro estudio de primero, las escrituras sean constantes. Ahora, perdón, ¿qué pasa si una persona toma otros quehaceres que no necesariamente son pecado? Pero hablemos, por ejemplo, de las labores y lo sobrepone a otra prioridad, ¿cierto? O a otra responsabilidad que hay en su relación con el Señor, y entonces esto absorbe todo su tiempo y termina descuidando la vida de oración, teniendo una vida de oración liviana, unas disciplinas espirituales superficiales, congregarme cuando me quede tiempo porque hay otras responsabilidades familiares. Suele suceder, ¿cierto? en todos los creyentes tenemos la oportunidad de observar, incluyéndonos, muchas situaciones como estas que debemos evaluar. Pero permíteme, en lo que ahorita estábamos mencionando primero es sobreocuparnos. Esa es una evidencia, una vida negligente. Por otro lado, tal vez es ocuparnos, pero no ocuparnos desde el corazón. Esto es también una vida negligente, porque no estoy haciendo las cosas por la gloria de Dios. Pierdo la definición de lo que es diligencia, de lo que es disciplina, es hacer lo que Dios quiere que yo haga en el tiempo que Dios quiere que yo lo haga para la gloria de Él. Pero entonces si yo lo hago y lo hago por un cumplir, esto cabe también en esa categoría de negligencia. Pero por otro lado también aparece el posponer aquellas cosas que yo tengo como responsabilidad porque quiero descansar. Y esto, pues yo creo que para todos va a ser algo muy fácil de entender.
Yo estoy tratando de tener un poco más de descanso, una vida en la cual quiero tomar más tiempo frente a una pantalla, frente a un teléfono celular. Gasto mucho tiempo a través de lo que son las redes sociales, ver un video, luego ver otro video y luego voy a darme cuenta que mi vida está en un desorden. Hay un desorden en mis días, hay un desorden claro que está evidenciando la negligencia. Debemos de ser intencionales en establecer disciplina, establecer aquellas prioridades entonces y la ruta para ser disciplinados. Porque puede que tengamos un día para compartir en familia, tomamos el celular en un momento, abrimos una aplicación de compras, de esas bien famosas que hay hoy en día, y cuando menos piensa lo hemos conversado, ¿cierto? Así es. Cuando menos pensamos ya van 1 hora, 2 horas. Me has contado que hasta 3 horas en ocasiones. No se planeó ese día, qué pasó, se descuidaron otras cosas. Debemos de ser intencionales aún en esos momentos pequeños con el fin de cumplir aquello que debe ser cumplido de acuerdo con las prioridades del Señor. Bueno, digámoslo primero desde las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. El evaluarnos cómo estamos andando hace parte de esa diligencia. Dice, no como necios, sino como sabios. Los sabios van en esa línea, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo sé que tengo un periodo de tiempo corto en esta tierra, sé que Dios me ha dejado algunas actividades, tengo el propósito de vivir para la gloria de Dios, de hacer tesoros en el reino de los cielos, pero entonces esto se convierte en la fuerza para yo decir, no puedo desaprovechar mi tiempo, tengo que aprovecharlo bien. Aprovechar bien el tiempo significa que Dios me ha regalado, ha puesto en mis manos unos talentos, como lo dice aquella parábola, unas responsabilidades en las cuales Dios un día va a venir a pedirme cuenta de ello, y en ese orden de ideas lo que necesitamos es poner esas prioridades y evaluarnos. Incluso, no sé qué te parece, como lanzar a los que nos están escuchando un ánimo a que puedan tomar y hacer una lista de lo que creen que Dios les llama a hacer. Y digan, ¿dónde me ha puesto Dios? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué debo de hacer en todos los roles que Dios me ha entregado? Como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, Como estudiante, como siervo en la iglesia. Como siervo en la iglesia. Y todo esto hace parte de lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, para poder colocar todo eso y hacerlo, algunos dicen, es que no tengo tiempo. Yo no sé si esto se ha convertido en la frase número 1 hoy en la iglesia, pero muchos, no me da el tiempo. Son muchas las actividades, incluyéndome. Muchas veces en mi boca ha estado esa palabra, pero creo que más que falta de tiempo es una falta de orden. Recuerdo mucho una conversación que tuvimos años atrás y me decías algo como, estaba muy ocupado y se veía afectada mi vida devocional. Pero no tiene que ver con que estaba muy ocupado porque hablamos en unas vacaciones. Sí. ¿Recuerdas esa conversación? Recuerdo que eso fue como un noviembre. Sí. Dijimos, bueno, ya viene diciembre, ya vienen algunas vacaciones y luego conversamos en enero. Y nos dimos cuenta que no habíamos logrado lo que dijimos que no se podía alcanzar por tanta ocupación. Entonces no tiene que ver con una ocupación, sino una vida ordenada. Okay. Con que yo pueda establecer un orden para mi vida, un cronograma. Si tengo estas responsabilidades, ¿cómo puedo cumplirlas? Y para poder llegar a cumplir esas responsabilidades, yo debo estar agendado. Y eso implica una vida organizada en cuanto a qué horas voy a dormir, a qué horas voy a levantarme, cuál va a ser mi tiempo para la oración, cuál va a ser mi tiempo para la familia, cuál tiempo voy a pasar con mi esposa, con mis hijos, cuál tiempo voy a dedicar al trabajo. Eso significa que en medio de una agenda hay momentos donde tengo que decir no. No porque Dios me ha entregado unas responsabilidades,
No sé si recuerdas en un momento cuando a unos apóstoles dijeron, no podemos dejar, no está bien que dejemos la oración Por servir a y la los... palabra por servir a las mesas. Sí. ¿En serio servir a las mesas? Sí, los apóstoles dijeron esto porque entendieron que Dios les había entregado unas responsabilidades y era necesario que lo hicieran. Y entonces cuando tengo una vida de esta manera y puedo decir los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, los miércoles voy a hacer esto y puedo establecer horarios en mi vida, Fander, eso práctico, en la práctica es algo muy, muy, muy valioso, ¿sí? Incluso escuchaba a alguien decir que lamentablemente hoy, en medio de tanta manera en la cual podemos entretenernos, es más difícil acostarnos a una hora, que nos apuntemos a un horario fijo de acostarnos, a un horario que nos permitan descansar lo suficiente. Una vida equilibrada, donde tengo el descanso agendado, donde tengo también entonces un ejercicio agendado, el servicio agendado, y voy a ver cómo mi vida de productividad va a poder avanzar. Y esto yo creo que es muy necesario para nosotros en nuestro tiempo. También nos podría entonces encaminar esa misma disciplina ligada a la convicción de las escrituras y de que esta disciplina va en una obediencia a la voluntad de Dios, la podríamos entonces desligar del simple emocionalismo, que puede también entonces confundirse disciplina con emociones. Es que hoy no siento levantarme a orar, es que hoy no siento, hoy y ahí es donde está, no es por unas emociones que quieran dominar el corazón, sino por las convicciones de las escrituras. Lairi, ¿cómo conectamos la disciplina, que es un esfuerzo humano? Lo hemos visto, esfuércense, una responsabilidad que se nos ordena en la Biblia, con la gracia divina. Es fundamental. Una vez más, estamos hablando para aquellos que han creído en Jesucristo y de hecho es un buen momento para aquellos que nos ven y no han entendido que en Cristo Jesús el hombre está completo, que todo lo que el hombre necesita está en la persona de Jesucristo y que para poder llegar a Él debemos reconocer que le hemos traicionado buscando en el mundo lo que solamente podemos encontrar en la persona de Dios. Y en su misericordia Él fue el que recibió el castigo por nuestra traición en la cruz para darnos la vida eterna. Así que si hoy alguien nos está observando, esta vida de disciplina la estamos alentando para aquellos que han confiado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo a través de la disciplina voy a alcanzar todos esos logros que yo necesito y voy a tener esa vida exitosa. No se trata de la capacidad que tiene el hombre, no. Se trata de cómo yo estoy obedeciendo a Dios, entendiendo que dependo de Él para todo lo que yo necesito hacer. Mis fuerzas dependen de Él, mi entendimiento depende de Él, mi paz depende de Él, mi seguridad depende de Él. Y cuando Él me da todo esto y yo disciplinadamente trabajo, los resultados dependen de Él. Entonces mi esfuerzo es sobre la gracia. Es más, ¿recuerdas el pasaje que mencionamos ahorita de Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro? Es muy importante enfatizar en esto. Dice, vosotros pues, poniendo toda diligencia por esto mismo. Mira cómo sigue. Añadid a vuestra fe. La base es la fe. Confío en que le pertenezco a Él y que ya para que el Padre me vea agradable, solo lo necesito a Él, a Cristo. Así que nada que venga de mi disciplina podrá hacer que el Padre me vea mejor. Eso es necesario advertirlo. Entonces, ¿cómo funciona? Yo creo que es una disciplina donde entiendo que los resultados vendrán espontáneamente. No estamos hablando de algo rígido donde los resultados dependen de la rigidez, porque algunos les han dado a la rigidez un poder especial. Y esa rigidez produce. Una persona disciplinada va a producir éxito. No, no se trata de eso. Pongámoslo en términos de un agricultor. Se levanta temprano en la mañana, diligentemente prepara la tierra, hace los surcos, siembra, abona, viene y trae el agua para poder también alimentar y lo hace hasta el final
de su día. Pero ponte a pensar en eso. Esa diligencia para poder tener un buen resultado necesita de Dios. Solamente va a venir espontáneamente de Dios. Entonces está la disciplina, pero los resultados son espontáneos en el sentido que los produce Dios. El agricultor no puede hacer que la tierra tenga fertilidad. El agricultor no puede hacer que la producción de esa tierra sea abundante, aunque hubiese hecho todo lo anterior. En ese orden de ideas, entonces, no estamos pretendiendo hablar en una forma legalista, como si el hombre pudiese por sí mismo y solamente su esfuerzo alcanzar lo que Dios quiere que tenga el hombre. No, Dios bendice a aquel que en un momento obedientemente dice: yo quiero seguir en el camino que tú me has trazado. Tú me has dicho que así es el esposo, quiero esforzarme. Pero si el Señor no pone en mí esa transformación del corazón para que haya una ternura, un amor hacia mi esposa, una sabiduría para poder criar a mis hijos y encaminarlos en la verdad, no voy a tener ningún resultado favorable. Entonces, la disciplina descansa sobre esa gracia, pero el Señor me manda a ser disciplinado. Sí. No es entonces construir un escalón para llegar a alcanzar el favor de Dios, sino más bien caminar sobre las escaleras de la gracia de Dios que Él ya ha trazado Qué bien lo expresaste. para disfrutar aquello que Él ya nos ha dado. Sí. Podríamos decir, disciplina y gracia estrechamente conectadas. Totalmente. Totalmente conectadas. Totalmente. Incluso qué bueno de pronto alentar a los que nos están escuchando a sentarse, orar al Señor, si han reconocido en sus vidas negligencia, es pecado, y el primer paso práctico que necesitamos dar es arrepentirnos y pedir perdón a aquel que nos ha mandado la diligencia. Decirle: te hemos ofendido con nuestra forma de vivir, ayúdame porque mi corazón va a tender a esa negligencia, rescátame de esto, y comenzar de esa manera, pero al mismo tiempo empezar a ordenar nuestros días. Y no es que somos psicorrígidos cuando decimos a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. No es que esto no pueda ser en un momento flexible, pero sí nos va a ayudar a evaluar cuánto estamos nosotros entonces cumpliendo de eso que Dios nos ha mandado. Y quizás tengamos que ir a la oración o la intimidad a decirle: Señor, no he logrado todavía lo que tú me mandas, me hace falta más preocupación por mi esposa, más diligencia en mi trabajo, hacerlo más con el corazón, porque tengo dónde compararme, dónde evaluarme. Y creo que es importantísimo entender que la diligencia se ve en los pequeños detalles. Cuando yo me propongo ser constante en pequeñas cosas y hacerlo en el tiempo, al final voy a recoger un fruto arduo, un fruto grande, el de Dios que nos da. Pero esto es supremamente importante, como alentar a cada uno de los que están escuchando que estén ahí de una forma práctica. Nosotros mismos somos alentados al hablar de este tema. El tiempo se nos ha acabado, pero antes de despedirnos finalmente, creo que podemos hacer una invitación, incluso a aquellos que nos están escuchando, que también nos cuenten en los comentarios qué estrategias prácticas, ¿cierto?, han tomado, o cómo les ha ayudado esa gracia del Señor para luchar en contra de la indisciplina, de la negligencia, ¿cierto? Qué rico, podemos alentarnos unos a otros, así que alentamos a cada uno de los que nos están viendo a que puedan ahí en los comentarios de pronto escribir: ay, a mí me ha servido esto. Así que qué rico que puedan conectarse, enviar a otros también este mensaje. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo. Dios los bendiga. Amén.